Hola, mi nombre es Erika Lezama, directora de Brain Kids, y en este video vamos a revisar lo que significan las causas y las estrategias para atender los berrinches. Primero es importante definir qué es un berrinche. Bat los definió como la reacción de un niño cuando no puede regular sus emociones o no puede lograr la autorregulación y por lo tanto pierde pues el dominio de su emoción y en algún momento de su razón. Esto quiere decir que los niños pues no están siendo capaces de dominar sus emociones, tampoco sus reacciones y tampoco logran autorregularlas para tranquilizarse o para ver el panorama diferente. Esto tiene que ver con dos situaciones principales. La primera es la parte emocional. He podido trabajar las emociones. ¿Por qué? Porque sí es bien cierto que el temperamento es algo con lo que nacemos, o sea, es decir, sí somos más impulsivos, si somos más tranquilos, si somos más alegres, si somos más callados, y entonces con eso tiene que ver el temperamento. Pero mucho de lo que el exterior nos proporciona, es decir, sobre todo la familia y los padres, es de lo que se aprende en la autorregulación. En realidad, también tiene que ver con la edad cronológica. Es decir, pues sabemos que los niños de 1 año en adelante tienen una mayor comprensión del mundo, se han separado de la madre. Antes del año de edad los niños creían que son o creen que son una extensión de la madre y entonces están todo el tiempo buscando la dependencia de ella, tanto por la lactancia materna como por estar permanentemente con ella y estar en el apego. Eso por un lado. Por otro lado, cuando están cumpliendo 1 año y medio, que muchas veces ya empezamos con la suspensión de la lactancia materna, el destete, además de la bipedestación y la caminata ya consolidada, los niños empiezan a darse cuenta que no son una extensión de la madre y empiezan a probar pues mucho de su independencia. Esto tiene que ver con la edad cronológica también porque pues después vienen la etapa donde más están probando esta independencia es a los 2 añitos, es donde están con más profundidad diciendo yo puedo, yo solo, etcétera. Y bueno, y después viene además el control de esfínteres. Después ya viene una etapa de mucho más maduración después de los 0 a los 3 años tenemos la mayor mielinización y maduración neuronal y después de los 3 años ya se empieza a poner en práctica lo que hemos aprendido en casa y nos lo llevamos hacia el exterior porque además es el momento en el que nos vamos a la escuela, ya en este momento en México. Y la parte de la autorregulación completa, hablando neurofisiológicamente, o sea, es decir, la parte frontal, que es la que regula nuestros impulsos, la que nos va a dar la oportunidad de decir para o frena cuando quieres hacer algo y no te gana el impulso. Eso sí, ya hasta los 10 años, 11 años lo vamos a lograr a nivel neurofisiológico. Entonces sí, los berrinches tienen mucho que ver con la edad cronológica. Entonces voy a tratar de abordar los berrinches en los diferentes momentos, al menos en promedio, en cortes de edad cronológica. Entonces un berrinche es esta falta de autodominio, esta falta de autorregulación, lo cual desemboca pues en una pérdida de la razón y en la que gana más la emoción y además el egocentrismo, ¿no? Es decir, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo considero en los niños. Entonces,
Vamos a ver cuáles son las principales causas. Yo lo hice pues de una forma un poco a la antigüita. Uno, porque estamos ya muy invadidos con la tecnología. Y dos, porque, bueno, también me pareció una forma un tanto dinámica, ¿no? Entonces, una de las principales causas es esta, búsqueda de la independencia. Los niños están todo el tiempo poniendo a prueba su independencia. Ya quieren hacerlo solo, ya quieren que no les ayude mamá ni papá, están probándose si lo van a lograr hacer, si van a tener éxito en esa prueba. Entonces, en esta búsqueda de la independencia, los niños dicen, yo solo, no me ayudes, yo puedo, ¿no? Entonces, cuando están midiendo esta independencia y se topan con otra cosa que se llama frustración, empieza el primer, no el primer, pero sí el experimentar lo que significa hacer un berrinche. ¿Por qué? Porque cuando se frustran, eh, sienten que no pudieron hacerlo y entonces empieza ¿no? Un arranque de emoción que no logran discernir si es por mí, si es por el otro, si es porque sí quiero que me ayudes, pero no quiero que me ayudes, quiero hacerlo solo, y entonces empieza un desborde de la emoción. Y entonces cuando entran a la frustración, que la frustración pues básicamente es no lograr o no obtener el éxito en lo que están emprendiendo y no poder expresar lo que sienten al no lograrlo, empieza el berrinche. Y entonces empiezan, por ejemplo, un niño que quiere alcanzar un objeto y no lo logra y entonces se cae porque se intentó subir a un banquito o algo y se cae y no, y la mamá le dice, pero qué, déjame, ¿no? O quiere meter un objeto dentro del otro y no lo logra y no, empieza el llanto muy fuerte. Entonces las mamás o los papás generalmente le dicen, no, mira, que sí se puede, que tú puedes, que hazlo, que no pasa nada. Y entonces, no, sí está pasando. A él está pasando algo. Y para él ese algo es importante. Entonces, esa frustración la está demostrando a través del enojo, del llanto y de decir, no pude. Y esto que no pude, quiero lograrlo y ahora no sé cómo. Entonces la frustración es uno de los más importantes junto con la búsqueda de la independencia. El otro es la falta de límites. Y aquí los papás sí tenemos pues una participación importante. Porque muchas veces no les decimos qué esperamos de ellos, no hablamos tampoco con ellos y no les decimos hasta dónde sí y hasta dónde no. Que sí y que no. Que está permitido y que no está permitido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no les comunicamos esto a los niños, pues los niños dicen, pues aquí todo se puede, todo se vale, aquí podemos tirar, aventar, dejar todo tirado, ¿no? Pero cuando el papá se da cuenta de esto, se enoja y le dice, ya te dije que no tires eso, levántalo, lo tiraste, levántalo. Ya te había dicho que así no se hace, que no lo hagas, pero cuando se lo dijimos, ¿cómo se lo dijimos? ¿Se lo dijimos? ¿Realmente se lo dijimos? Entonces, la falta de límites es algo muy importante y ahorita que vayamos a la parte de las estrategias, vamos a decir cómo sí poner límites, cuándo sí poner límites e incluso antes de los límites que hay, ¿no? Pero la falta de límites es algo importante. Los niños piden los límites a gritos, ¿no?
Los niños dicen, ¡Ey! Ponme límites. Estoy haciendo este berrinche para que me pongas límites y me digas que no se hace o que sí se puede o que se debe hacer de otra manera. Porque los límites son una guía. Porque los límites son una orientación para ellos. Entonces, si nosotros ponemos los límites claros y también las expectativas, ellos saben qué se espera de ellos. Entonces, cuando en casa, por ejemplo, se usó la cuchara, pero ya no la quiero y la aviento, y entonces un día no pasa nada, y se cayó y pues ya no pasó nada, la aventaste, no pasó nada, pero al otro día sí pasó, ya no quiero la cuchara y la aviente. ¿Por qué avientas la cuchara? La cuchara no se avienta. Pero si ayer la aventé y no pasó nada. Entonces, ¿sí o no? Entonces, esta es otra forma. Y también cuando a los niños todo el tiempo les estamos consintiendo el sí, el no pasa nada, pero un día de pronto se prende el no, los niños están contrariados, ¿no? Como que sí, como que ayer no, como que esto sí, pero esto no, y además yo no lo sabía. Entonces, la falta de límites es otra de las causas que generan el berrinche, porque además, cuando nosotros queremos poner el límite, le decimos, recógelo, recógelo porque lo tiraste. Y el niño, llora y se avienta y tira y decimos, es tu obligación recogerlo, lo tienes que recoger. Pero cuando lo dijimos antes, cuando se convirtió en un hábito, cuando se puso como una regla en casa, entonces los niños piden los límites a gritos, créanme. Otra es la ausencia de lenguaje. Esta ausencia de lenguaje es muy importante porque los niños que no pueden comunicar con el lenguaje lo que piensan y lo que sienten, generalmente lo comunican con el llanto. Lo comunican con el llanto y lo comunican con el grito y con los golpes, ¿no? Entonces, los niños que quieren algo y no saben cómo comunicarlo, que les damos una cosa pero esa cosa no es y les ofrecemos otra pero eso tampoco es y les pedimos pero ¿qué tienes? Pero ¿qué te sucede? ¿No? Entonces, al no poder comunicar con el lenguaje lo que quiero y lo que siento, lo tengo que comunicar de alguna manera, y esa manera generalmente es a gritos y llorando. Entonces, cuando suplimos la ausencia del lenguaje con el berrinche, y cuando el berrinche es la única forma o el único instrumento que tengo para comunicar lo que pienso y siento, pues siempre lo voy a hacer de esta manera hasta que los demás me adivinen qué es lo que quiero. Hasta que después de la 10ª opción yo diga, sí, eso era lo que quería, y me empiece a tranquilizar, ¿no? ¿Quieres esto? No. Entonces querías lo otro, no. ¿Tienes calor? No. Entonces tienes hambre, no. Entonces, y el niño, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber reconocer cuando el berrinche está supliendo al lenguaje, porque además lo vamos a reconocer en el momento en el que no haya lenguaje en general, ¿no? Para nombrar, para nominar, para pedir, para repetir, para identificar, ¿no? Y que no hay vocabulario. Entonces sí, esta falta de lenguaje es muy importante. Otra situación importante es la ansiedad. Los niños se ponen ansiosos básicamente por situaciones fisiológicas, por ejemplo, sed, hambre, sueño, irritabilidad por algo emocional. Entonces,
Otra cosa que puede desatar un berrinche puede ser alguna de estas necesidades, ¿no? La sed, el hambre, el sueño, y que no sepamos identificarla, que no haya lenguaje para que lo digan y que estén con esta irritabilidad, pues va a causar el grito inmediato, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos que es una de estas situaciones, hay que atenderla, pero sobre todo hay que saber identificarla. Yo sé que como mamás conocemos muy bien a nuestros niños y entonces decimos, es que tiene hambre, es que no durmió, es que tiene sueño. Bueno, entonces no le exijas otro tipo de conducta o de situación o de comportamiento si está haciendo una necesidad básica que no ha sido cubierta, como el hambre, el sueño, la sed. Entonces no le pidas que salude, que sea amable con los tíos y con las abuelitas y que sea muy feliz si tiene sueño, si tiene hambre, ¿no? Entonces hay que saber identificar estas señales, creo que es de lo más importante. Otra es provocarlo o provocarla. Porque a veces créanme que como adultos generamos muchas situaciones en los niños que nosotros estamos provocando. Si nosotros no le anticipamos las cosas, si no le explicamos, si no le dijimos que así va a ser algo que va a suceder, si le arrebatamos incluso las cosas, si les ponemos el suéter a fuerzas, si les ponemos un gorro en la cabeza que les incomoda a fuerzas, si nosotros sabemos que es importante para ellos pero no se los comunicamos, si les faltamos al respeto, porque muchas veces como adultos y padres les faltamos al respeto, por ejemplo, hay niños que no les gusta que su mamá o su papá bailen, ¿no? Porque pues están en la edad de ponerse celosos, ¿no? Entonces les dicen, mira, mira, mira cómo estoy bailando con fulanito, con sutanita y los hacemos enojar. Y estamos provocando una respuesta negativa. Y los estamos retando también a que ellos pueden ponerse mucho peor en el berrinche que lo que yo puedo manejar mi comportamiento como adulto. Entonces no los provoquemos. También en el sentido de dale un beso a no sé quién, saluda a no sé quién. Bueno, si tienen hambre y sueño, no están de humor, esa persona no les provoca empatía y nosotros les estamos obligando a hacerlo, bueno, pues también podemos desatar un berrinche. Entonces nosotros como adultos muchas veces también provocamos a los niños. Y el último, pues es empoderarse. Los niños se empoderan. Y por ahí hay un libro que se llama Hijos Tiranos y Padres Obedientes, ¿no? Entonces, también los niños se empoderan cuando ellos ven que el mecanismo de obtener lo que quieren es el berrinche, claro que se empoderan. Cuando ellos se dan cuenta que si yo hago un berrinche, grito, pataleo, me tiro al suelo y hasta me pego en la cabeza, seguro voy a obtener lo que quiero, segurito, porque ya comprobé que así mamá y papá me van a hacer caso y además me van a dar lo que yo quiero. Eso se llama empoderamiento. Y es un reforzamiento positivo, digámoslo así, es un reforzamiento de una conducta por la que ya se obtuvo algo. Entonces, también el empoderamiento es una de las causas. ¿Ok? Bueno, ya más o menos vislumbramos en general las causas. Y si sus pequeños no caen en ninguno de esas causas, por favor díganme para analizar algunas de las otras causas que podrían estar sucediendo. Ahora, en cada una de estas causas que les fui dando, vamos a dar las estrategias. Dentro de las estrategias sí es muy importante considerar
dos cosas principales. Uno, el berrinche no es tu culpa, al menos que lo estés provocando. No te sientas culpable, la culpa no ayuda de nada, no sirve para nada. Y realmente lo único que nos va a hacer es estar reforzando esta idea de que entonces le tengo que dar lo que quiere y lo que necesita, porque si no entonces yo le estoy haciendo daño, porque yo seguramente no supe atender sus necesidades, y entonces si nos metemos en una situación de culpa que no ayuda y que realmente puede seguir reforzando la conducta de berrinche. Entonces la culpa primero eliminar la culpa. Y segundo, además de eliminar la culpa, si tú eres el adulto, si yo soy el adulto, yo puedo tener autocontrol. El autocontrol es mío. El niño no lo está logrando, mi hijo no lo está logrando, pero yo sí. Mi autocontrol tiene que ver con mi respiración, ese es el número 1. Con mi respiración tiene que ver con mi respuesta, número 2. Y número 3, en el futuro, ¿no? ¿Qué quiero o qué voy a hacer para el futuro? Entonces, yo soy el papá o la mamá, yo tengo la autoridad y yo tengo la autorregulación. Entonces, primero, para el de frustración, para la causa de frustración, pues maneja la frustración. ¿Cómo? Fíjense que la frustración es un músculo que se ejercita. ¿Cómo? Frustrándonos. ¿Así? Nos tenemos que frustrar. Y les tenemos que permitir a nuestros niños que se frustren y que no lo logren. Y que lo intenten otra vez. ¿Cómo se ejercita la tolerancia a la frustración? Teniendo pequeños ejercicios continuos de frustrarnos y resolverlo, de frustrarnos y resolverlo, de frustrarnos y resolverlo. Y entonces, si alguien más lo resuelve por mí, yo no voy a ejercitar ese músculo. Si alguien más lo hace por mí, yo no voy a ejercitar ese músculo. Entonces, tenemos que permitir que se frustren, que se enojen, que lo demuestren, que digan, ¡ah, no me salió! ¡Ah, por qué no pude hacerlo! ¡Ah, dámelo, lo quiero! Sí, sabemos que ahí está lo que quieres y sabemos que lo puedes obtener. 1. Si lo intentaron y no lo lograron, vuélvelo a intentar. ¡Ay, se cayó! La torre, la tiramos, yo quise poner uno al final y se cayó, la rompí. Vuélvelo a intentar. Perdí en el juego, vuélvelo a intentar para ganar. No obtuve lo que quise, ¿cómo lo puedes lograr? ¿Cómo lo puedes obtener? Y cuando nosotros decimos tolera la frustración, tolera la frustración, tolera la frustración, ¿qué significa la tolerancia? Hoy lloré 10, 15 minutos porque perdí, porque no lo logré. Mañana lo voy a intentar otra vez, me salió más o menos y pasado quizá ya me va a salir bien. Entonces, es volverlo a intentar, te ayudo y te apoyo para que lo puedas lograr y te enseño cómo hacerlo y cuando lo logramos vamos a hacer una fiesta porque ya lo logramos. Y para los niños que tienen desde 6 añitos en adelante, les podemos poner ejemplo de personas que han tenido que perseverar mucho para alcanzar lo que quieren. Y si ya un dibujo que hicieron no les salió y les chocó y lo arrugaron y lo tiraron, pues les platicamos de, no sé, de Da Vinci, de algún pintor importante que tuvo que pasar por ciertos fracasos para lograrlo, o de alguien que tiene que, por ejemplo, un bailarín, bailarín de ballet,
que tuvo que ensayar 5, 6, 7, 8, 10 horas diarias para poderlo lograr, ¿no? Para hacer la excelencia o lograr la excelencia. Entonces, vamos a permitir que se frustren, sí, vamos a permitir que lloren y griten porque no lo lograron, sí, pero también cuando se calmen les vamos a decir ya ahora cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a hacer para que sí nos salga, cuántas veces vamos a practicar para que nos salga como tú quieres que salga, cómo podemos hacerlo de otra forma para que sí ganes, ¿no? Entonces es tolerar la frustración. Otra, la segunda, respecto de los límites o la falta de límites. Pongamos límites claros. Que sí y que no. Por ejemplo, en esta casa todos recogemos lo que tiramos. En esta casa todos levantamos nuestros objetos personales. A nosotros nos gusta que los niños hagan esto. Nuestros hijos son niños que ven la tele solo 1 hora, que juegan videojuegos 1 hora y media y que si lo cumplen pasa una consecuencia positiva, ¿no? Entonces, si nosotros les decimos qué esperamos de ellos, ellos van a saber cómo y hasta dónde. Por ejemplo, los niños que se tiran al suelo, que se avientan contra la pared y se están pegando incluso en el suelo o en la pared y están en el berrinche y se están pegando. Desde la primera vez que lo hagan, decimos, en esta casa no nos hacemos daño. Aquí cuidamos nuestro cuerpo. Aquí nos gusta estar sanos. Aquí cuidamos nuestra cabeza, cuidamos nuestros hombros, nuestro estómago, cuidamos nuestro cuerpo. No nos golpeamos. En esta casa no nos golpeamos, ¿no? Entonces, puedes llorar, puedes gritar, siéntate ahí, puedes gritar, aquí puedes gritar y entonces lo sentamos en un espacio controlado, en el sofá o en su cama. Aquí puedes llorar, puedes gritar, aquí voy a estar contigo, pero no nos pegamos porque nosotros queremos nuestro cuerpo y lo cuidamos, ¿no? Por ejemplo, pero sí los límites son muy importantes, hasta dónde sí y hasta dónde no. No te tires al suelo, ¿no? Porque te puedes golpear. Y para los niños que, por ejemplo, golpean a los demás, y a veces alguien se agacha y no le dieron una cachetada, y entonces ahí sí es muy importante el no golpeamos a los demás. Nosotros no golpeamos, en esta familia no golpeamos a los demás, cuidamos de los demás, ¿no? Entonces, del hermano, de tal persona. Entonces, sí, porque también hay mucha controversia acerca de que hasta dónde usar el no y cuántas veces usar el no, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí hay cosas que tienen que quedar muy claras de los límites, ¿no? No golpeamos, por ejemplo, esa es una norma muy clara. Y también lo podemos hablar en positivo, es decir, en vez de decir no tiramos los juguetes, decimos recogemos todos los juguetes que usamos y los guardamos. Cada vez que terminamos de jugar, recogemos los juguetes y los metemos a una caja. Entonces, esa es la otra, los límites deben ser muy, muy claros y decirle qué esperamos de ellos, ¿no? Yo espero que te bañes, te laves los dientes y te pongas tu pijama para tal hora. Cuando el reloj llegue a esta, la manecilla del reloj llegue a este número, tú ya te pusiste la pijama, te lavaste los dientes y estás listo para ir a la cama, ¿no? Esa es una forma de decirles qué espero de ellos. Y después el lenguaje, estimular el lenguaje todo el tiempo. Para los niños que no hablan bien, pues es imitación, ¿no? Es, a ver, di esto, a ver, di lo otro, para
estar todo el tiempo estimulando el lenguaje, y decirles, ay, estoy triste, triste, ay, estoy muy feliz, y mostrarles también con la facie de nuestra expresión, cómo es triste, cómo es contento, cómo es feliz. Y en el anterior también olvidé decirles que los límites siempre son con firmeza. Entonces el mensaje que yo voy a dar en el lenguaje no verbal, en el de mi cara, es estoy molesta, estoy contenta, me gustó lo que hiciste o estoy muy enojada. Entonces, si nosotros decimos, ay, es que eso no se hace porque fíjate que no lo debes de hacer, pues el niño dice, entonces sí o no, o le causa alegría o le causa enojo, o ya no entendí, ¿no? Entonces nuestra expresión también tiene que ser muy, muy clara. Otra, anticipa, por favor, anticipémosles todo el tiempo diciéndoles qué va a suceder y por qué tenemos que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al súper y solo vamos a comprar comida. No vamos a comprar juguetes porque no vamos en este momento a gastar o a destinar dinero a eso, ¿no? Vamos a ir con tus tíos y cuando digamos nos vamos, es nos vamos, no hay más tiempo para quedarse. Vamos a ir a tal lado, pero para ir, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que poner el suéter, nos tenemos que poner o la chamarra para poder ir afuera o a donde tenemos que ir, ¿no? Entonces no estoy yo persiguiendo al niño con la chamarra por toda la casa tratando de ponérsela. La chamarra está en un lugar y le decimos qué tenemos que hacer para salir a la calle cuando hace frío. Ve y ponte tu chamarra. Entonces no es anticipar la conducta y es explicarles qué va a pasar. Porque saben que sucede mucho que ya cuando estamos en el súper y quieren que les compren, y, no, porque no vamos a comprar, porque no vinimos a eso, porque... No, pues cuando le dijiste que eso no iba a suceder. Es natural que él quiera juguetes y que los quiera comprar. Bueno, quiera que se los compres, ¿no? Entonces hay que anticiparles todo el tiempo y sobre todo hay que anticipar a conductas que sabemos que generalmente desatan el berrinche, ¿no? Por ejemplo, vamos a levantar, no vas a recoger, acuérdate que si no recogemos no vamos a ver la televisión, porque ya sabemos que eso iba a suceder y después hablaremos de consecuencias también. Entonces vamos a anticiparles todo el tiempo y tengamos respeto por ellos, papás. No les arrebatemos las cosas. Eso generalmente desata un berrinche tremendamente. Porque además le estoy faltando al respeto. Imagínense ustedes como adultos, cuando te arrebatan algo, imagínense ellos, ¿no? ¿Por qué me lo quitas, no? Entonces ¿me lo das, por favor? Si no me lo das, no podemos hacer esta otra cosa. ¿Me lo das? Dámelo. Entonces, es también tenerles respeto a los niños como un ser individual y no por tener la autoridad vamos a faltarles al respeto. Bueno, para irnos hacia lo último, vamos a tener dos cosas muy importantes. Uno, evita, por favor, evita calmarlos con dispositivos móviles, con la tableta, con el celular, con la autorregulación solo se logra en conciencia. Y si estamos con el celular calmándolo para tener la inmediatez de que así ya sabemos que se va a tranquilizar y de que con los videos ya se va a calmar y ya no va a llorar, no va a ejercitar la autorregulación y no va a lograr saber sin eso cómo tranquilizarse. Entonces en la escuela, cuando no tenga un dispositivo móvil, pues va a aventar las bancas y se las va a aventar a la maestra, a las sillas, ¿no? Porque va a necesitar algo externo que lo regule en vez de estar ejercitando. Respiro, me tranquilizo, escucho y entonces ya puedo obtener lo que quiero. Entonces jamás calmarlos con dispositivos móviles, por favor. También evita gritar.
Si nosotros estamos gritándole todo el tiempo, a veces ni siquiera le podemos hacer llegar el mensaje. De ya, cálmate, cállate, te estoy diciendo que no grites. Ah, ya. Si no le hacemos llegar el mensaje. Además el niño está metido en su berrinche, en su grito, y nosotros también estamos gritando, se crea el caos. Entonces, sí, va a llorar, va a gritar, déjalo en un espacio en el que no pueda golpearse, en el que pues esté vigilado, digamos, y que a lo mejor pues grite y llore. Es más, incluso se tira al suelo sin golpearse, y ya que se calme, entonces respira, ¿ya te tranquilizaste? Vamos a hablar. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste? ¿Qué sucedió? Y en retrospectiva el niño va a poder darse cuenta de lo que pasó y cómo puede solucionarlo. Entonces sí es muy importante evitar gritar dentro de este caos, y es más desde antes, porque la respuesta inmediata a gritar, por ejemplo, cuando están probando su independencia y se van a subir las escaleras, le decimos, no, que ya te dije que no te subes ahí. A veces basta, créanmelo, a veces basta con agarrarlos de la mano, retirarlos de ahí, decirles por acá, para allá no, porque te caes. Al rato la subimos juntos. Con agarrarlo de la mano y sacarlo del peligro es suficiente. Entonces evitemos esta parte de generar más caos o una respuesta negativa. Y también les daría básicamente 2 o 3 claves. Las claves sería: 1, pues mientras está en el berrinche no podemos dialogar. 2, después del berrinche siempre y siempre revisa qué pasó. 3, consecuencias. Siempre debe haber una consecuencia a los actos, siempre. Incluso consecuencias positivas, ¿no? Si tienen, si logran, por ejemplo, autorregularse, respirar y no caer en el grito y en el berrinche. Ah, muy bien, lo hiciste muy bien, entonces sí, vamos a hacer esto que querías. Pero también negativas, o sea, es decir, a una situación negativa, pues también hay una consecuencia. Si avientas, recoges. Si tiras, levantas. Si rompes, pegas, lo reparas o lo pagas. Si pateas y lastimas o pegas, sobas y le das un cariñito y un abrazo. Si escupes, vas por un trapito y limpias y le das un besito a esa persona. Entonces sí, siempre hay que reparar después de los berrinches, porque es muy sencillo decir, ya hice todo esto y ya conseguí lo que quería, ¿no? Ya sé que a través de este mecanismo no pasa nada y va a haber algo que yo quiero. Entonces, reparar es muy, muy importante. Y después de reparar, también otra de las claves es que los berrinches no necesariamente es algo negativo. O sea, un berrinche es algo pues no muy agradable, pero también es una forma en la que los niños se están enfrentando a exponer esto que están sintiendo. Entonces la otra clave es: enseñémosles las emociones, ¿no? ¿Estás triste? Valida su emoción. ¿Estás triste? Sí, yo sé que estás triste porque esto no te salió. ¿Estás enojado? Sí, sé que estás muy enojado y tienes razón. ¿Estás molesto? Y le podemos preguntar, ¿estás molesto? Sí, porque tú me... Sí, ok, está bien, estás molesto. Ahorita platicamos. Y entonces validar la emoción es muy importante, porque a veces decimos, ay, ni pasa nada, tú exagerado, y aquí te pones a hacer tus dramas. No, los niños están sintiendo. Entonces validemos sus expresiones y hagamos estos ejercicios de recuperación de la emoción transitar hacia la tranquilidad, enseñándoles a respirar. Respira. Saca el aire, respira, tranquilízate. Ahorita que te tranquilices hablamos. ¿Qué pasó? Retrospectiva y reparar y encontrar con ellos también la solución o la estrategia.
Incluso para niños más grandes, como de más de 6 años, 7 años, ya les podemos decir, bueno, ¿y tú qué crees que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Con enojarnos y encerrarnos no lo resolvemos, ahora cómo sí vamos a resolverlo. Y bueno, la verdad es que este video duró más de lo que yo pensaba, pero también creo que puede ser muy útil para las diferentes edades. Entonces, bueno, yo espero que sí les sea de mucha utilidad. Yo en Brain Kids podré darles la bibliografía para que se apoyen en diferentes lecturas y también si tienen alguna duda en específico podemos resolverla. Muchas gracias, hasta la próxima.